Bienvenidos. Hoy vamos a ver cuáles son los elementos químicos que están en la tabla periódica en el periodo 6. Nuestra tabla periódica con sus columnas y sus filas. Hoy vamos a ver cuáles están en la fila 6 de arriba hacia abajo o periodo 6. Y empecemos. Los elementos químicos que están en esta fila, este periodo 6, empezamos con el elemento químico cesio, que es un metal alcalino. El cesio tiene 6 capas electrónicas, por eso está en el periodo 6. Y de aquí en adelante todos estos elementos químicos van a tener 6 capas de electrones. El cesio y sus compuestos no se consideran tóxicos. Se usa en la elaboración de baterías para relojes y aparatos electrónicos, en baterías para instrumentos de medición, fotoceldas y equipos electrónicos. En el grupo o columna número 2 de la tabla periódica encontramos en el periodo 6 el elemento químico bario. El bario es un metal alcalino térreo. Las disoluciones en agua de bario no se consideran tóxicas. El bario se utiliza mucho en pirotecnia, en radiología y para elaborar muchos vidrios. Pasando a la columna número 3, en la fila número 6 o periodo 6 está el lantano. El lantano se usa mucho en aleaciones para fabricar pantallas y monitores, para fabricar encendedores y para fabricar lentes ópticas. El lantano y los 14 elementos que a continuación van a formar una serie que se llama la serie de metales lantánidos o metales de tierras raras. Todos ellos en nuestra tablita periódica han estado siempre en la columna número 3 con una estrellita y formando una serie que se llama la serie de los lantánidos, que aquí tenemos un recuadro. Ahora vamos a continuar viendo cada uno de los lantánidos. Elementos que empiezan con el lantano se encuentran en las tierras raras, principalmente en zonas de Asia y Europa. Sus óxidos son los llamados los metales de tierras raras. Son elementos metálicos, pero metales de transición, por eso están en la tabla periódica en el muro de la D. Incluye 15 elementos químicos cuyos números atómicos van desde el elemento químico número 57 hasta el elemento químico número 71. Y entonces aquí tenemos el lantanio, el cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometio, el samario, el europio, el gadolinio, el terbio, el disprocio, el olmio, el herbio, el tulio, el iterbio y el lutecio. Ahí están remarcados
estos 15 elementos químicos que forman las serie de los lantánidos o elementos químicos de tierras raras. Estos elementos químicos son esenciales para la fabricación de equipos médicos, para la fabricación de la industria de los aparatos tecnológicos, y es posible que esta sea una de las razones de los conflictos en este momento en Europa del Este, entre Rusia y la República de Ucrania. Tenemos el cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometio, el samario, el europio, el gadolinio, el terbio, el disprocio, el olmio, el herbio, el tulio, el iterbio y el lutecio. Vamos con esta serie de los metales de transición que vimos que empezaba aquí en este periodo en el lantano. Y ya vimos los elementos en la diapositiva anterior, vimos toda la serie de los lantánidos, pero recordemos que todos ellos son también metales de transición. A continuación, sigue aquí en el periodo 6, en la fila sigue el hafnio, el talio, el wolfranio, el renio, el osmio, el iridio, el platino y el oro. Pero recordemos aquí que el platino y el oro son metales preciosos o metales de acuñar, con los que se elaboran monedas, joyas, etcétera. Pero también se elaboran componentes electrónicos por su maleabilidad, ductilidad, gran capacidad de conducir la electricidad. Finalmente vamos a tener el mercurio, ¿sí? Todos estos son los metales de transición que pertenecen al periodo 6 y se encuentran en la parte central en la tabla periódica en el muro de la configuración electrónica del bloque D. Pueden tener diferentes estados de oxidación y forman iones con cargas positivas. Tienen puntos de fusión y elevación elevados, son duros, excelentes conductores de la electricidad y el calor, son metales de aleación y los últimos son metales de acuñar o metales preciosos. Los elementos químicos que en nuestra tabla periódica corresponden a las columnas 13 hasta 18. Estos elementos químicos son los que tienen configuración electrónica terminada en orbital P. Y entonces aquí vamos a ver los del 13, el 14 y el 15. Tenemos el talio, el número atómico es 81. Su estado de oxidación es +1, es un metal blando de punto de fusión bajo, buena conductividad eléctrica, es un metal. Se considera tóxico el talio. Luego tenemos el plomo. El plomo de número atómico 82, estado de oxidación es +2, es un metal pesado y semipesado, con color azuloso, pero al oxidarse con el aire se vuelve de gris mate.
también es muy tóxico. Recordemos que los romanos que bebían el vino en copas de plomo sufrían la enfermedad llamada saturnismo. Luego tenemos el bismuto, que es el elemento químico número 83. Está en esta fila, ¿sí? Tenemos el talio, el plomo, ahora el bismuto. El bismuto tiene estado de oxidación +3. Es un metal plateado y de baja toxicidad. Se usa mucho en medicina. Continuemos ahora con el polonio. El polonio es un metal de número atómico 84. Su oxidación es +2. Puede ser radioactivo. Su vida media tiene una vida media muy baja y muy altamente tóxico. El polonio. Ahora tenemos el astato. El astato es un metal, su número es 85, su estado de oxidación es variable. Consulta tu tabla de los estados de oxidación. Es radiactivo y es muy escaso en la naturaleza. Es uno de los elementos químicos más escasos en la naturaleza. Su estado de oxidación es variable. El radón, que es el último que tenemos aquí, que en la fila del periodo 6, es un gas incoloro, sin olor, es inodoro, es un gas radioactivo. Entonces, con este elemento químico concluimos periodo 6 en la tabla periódica. Si te ha servido, dale me gusta y